Vamos a contestarle a Díaz, un usuario de YouTube que me comenta. Dice: hermano, el monergismo es una enseñanza que se ha sostenido por la iglesia por más de 2000 años, comenzando por el apóstol Pablo. Le recomiendo leer el libro de Efesios en profundidad. Evidentemente, cuando usted lee Efesios sacando fuera de contexto algunos versículos, usted va a probar el monergismo. Pero usted tiene que hacer ideas en paralelo y cartas en paralelo. Tendrías que leer entonces una carta que se le escribe a Gálatas, a los desobedientes, donde ellos se habían desligado de la gracia. Habiendo empezado por el Espíritu, terminaron por la carne. Tenés que leer también Primera de Corintios, para que tú veas allí el capítulo 15, versículo 1, donde Pablo habla de las condiciones, que yo se las pongo aquí abajo. Allí les puse el versículo: además declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también os he enseñado, el cual si perseveráis, creíste, sois salvo; si no, creíste en vano. Entonces, una de las características del monergismo, que es una herejía maniquea, estoica, una herejía neoplatónica que combatió Irineo de Lyon, donde los gnósticos enseñaban que habían tres tipos de almas: unos que nacían para perderse, unos espíritus que podían ser salvos y otros que nacieron para ser salvos. Fue combatida por todos los padres de la iglesia. En los primeros 300 años antes de Agustín, que fue el que introduce esa herejía maniquea, los maniqueos creían en el determinismo. Entonces es una propuesta perversa, satánica, la podemos decir que es anticristo, hermano. ¿Por qué es anticristo? Todo aquello que se opone a Jesucristo, todo aquello que se opone a la enseñanza de Jesús es anticristo. Por aquí hay personas que dicen que ya el sermón del monte, el sermón del llano, que ya las palabras de Jesús no son para la iglesia. Eso se llama ser anticristo. El monergismo, que es esto que te voy a leer. ¿Qué es el monergismo con relación a la salvación? La palabra monergismo viene de la combinación de los términos griegos que significa uno y energía. Juntos expresan una única fuerza cuando se aplica a la salvación. El monergismo implica que Dios es totalmente responsable de la salvación de cada persona. Totalmente para la salvación y totalmente para la perdición. Como dijo Agustín Hipona, que Dios había creado unos creados para perdición y otros creados para salvación, contraviniendo lo que dice Santiago. Dios no tienta a nadie. Dios, en Él no hay mal. Él no puede crear el mal. Es imposible que Dios crea el mal. El mal salió de una criatura que Dios hizo perfecta, que fue Satanás, y luego ese ser perfecto quiso ser imperfecto. Porque si hay algo que Dios no puede torcer su justicia, dentro de eso el libre albedrío. El monergismo pretende y propone que Dios controla hasta el libre albedrío de los seres humanos. Y no. Eso es una herejía determinista, maniquea, perversa. Ahora, el sinergismo, cuando se aplica a la salvación, el monergismo implica que Dios es totalmente responsable de la salvación de cada persona. Esta perspectiva se opone al sinergismo, que es una fuerza combinada, que sugiere que la salvación se logra mediante una colaboración entre Dios y el ser humano. El hecho de que colaboremos no quiere decir que estamos diciendo que la gracia es de nosotros, ¿no? La gracia la pone Él. A.T. Robertson, en su comentario de los sinergistas bautistas, en su comentario al griego de Efesios capítulo 2, 8 y 9. Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe. ¿Por qué ponemos la fe? Porque el mismo Jesús dijo varias veces, tú haces un seguimiento, Jesús dijo a varios: tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salvo, tu fe, y viendo la fe de ellos, Jesús dijo: tened fe en Dios. Es un reclamo de Dios hacia nosotros, porque los seres humanos, igual que los demonios, tienen una fe intrínseca. Los demonios tienen fe, ellos creen pero tiemblan. También nosotros tenemos fe porque fuimos creados a la imagen. Verdaderamente, cuando Dios nos crea a todos, hay una gracia creativa, pero después tú tienes que administrar. Por eso es que Jesús habla contundentemente en su sermón del monte, en las palabras de Él.
Una de ellas es: venid a mí los que estáis trabajados. Dice: venid a mí. Evidentemente, cuando tú vas a Dios, entonces Dios te asiste. Dios te asiste, lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego que tú te acercas a Dios, es imposible que mientras tú te mantengas con la disciplina de la búsqueda, de la prudencia, de las 5 vírgenes prudentes. Aquí está, capítulo 25 de las 5 vírgenes prudentes. El monergismo es la predicación de las 5 vírgenes imprudentes. Los anticristos que están por acá por TikTok y a través de la historia van a decir que estas palabras no son para la iglesia, que era para el pueblo de Israel. Falso, por varias razones. De todas maneras, esto empieza desde el capítulo 24 para que le hagan lectura. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé del alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga lo haya haciendo así. Tiene que hallarnos haciendo así. Y si no, mire lo que nos va a pasar. Vendrá la hora, si comenzara a golpear y a descuidarse, vendrá la hora que uno espera y lo pondrá con los infieles, que es el infierno. Eso se llama sinergismo. Tú tienes que aplicar prudencia y tú tienes que mantenerte en esa prudencia. Muchos van a decir: no, que eso fue para la iglesia. Falso. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, porque tú dices que el monergismo lo enseñó Pablo. Eso es falso. Aquí vemos el sinergismo de Pablo. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Primero hay que recibir una semilla y una leche espiritual no adulterada. Ojo con eso, porque van a venir muchos falsos maestros. Tenemos que saber elegir el buen maestro. El cual también recibiste. Primero, ¿quién tiene que recibir? Dios te va a obligar a recibir o tú tienes que recibir. ¿Qué dijo Jesús? El que tenga oído para oír, oiga. El cual también perseveráis. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 15? Hay que perseverar. Jesús dijo en Lucas: esforzaos a entrar por la puerta angosta. El cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Hay que retenerla. Sois salvos si no creísteis en vano. Luego Pablo acuña acá: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido. El monergismo es una doctrina envanecida, estoica, maniquea, perversa, anticristo. Con esto debería ser suficiente. Lee completo el versículo para que te des cuenta que son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Aquí te dejo la didache que habla claramente. Dice, lo pueden leer ustedes completo: reúnense con frecuencia, buscando el bien de sus almas, pues de nada servirá todo el tiempo que han creído si no consuman su profesión hasta el último día. Velen por sus vidas y no apaguen sus lámparas. Eso es las 5 vírgenes prudentes. Didache, del año 65 hacia adelante. Esto es patrística. Puedes leer toda la carta que le escribió Policarpo a los filipenses, pero te voy a leer acá rápidamente. Si hacemos su voluntad y caminamos en sus mandamientos, si amamos lo que Él amó, absteniéndonos de toda injusticia, arrogancia. Lee completo la carta de Policarpo a los filipenses para que te des cuenta que el monergismo es una predicación de Agustín de Hipona, allá por los años 400, y de los desviados reformados. Dentro de eso, tristemente hay que decirlo, Lutero y Calvino cayeron en la trampa del maniqueísmo. Vamos a leer un poquito del capítulo 36 de Clemente de Roma, hablándole a los corintios. Y esta es la manera, amados, en que encontramos nuestra salvación, a saber, Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas. Jesús dijo: arrepentíos y creed. Somos nosotros que tenemos que acercarnos a la gracia gratuita, pero nosotros tenemos que dar el paso. Clemente de Roma otra vez: contender, hermanos, y sé celoso sobre las cosas que afectan a la salvación. Habéis escudriñado las escrituras, que son verdaderas, las cuales fueron dadas por el Espíritu, y sabéis que no hay nada injusto e fraudulento escrito en ellas. Así que la patrística corrobora todo el pensamiento sinérgico de la iglesia de los primeros 300 años. Maniqueo, monergista, calvinista son herejías
hijas de los demonios anticristos. Pila pues.